Bueno, muchas gracias de veras por todo el cariño que siempre me muestran. La verdad que hace tantos años que vengo aquí. Andrés, ¿cómo estás? Yo me siento en casa, en Calle Brasil, así que, ¿cómo están los dos? ¿Está bien? Bienvenidos. Un gusto verlos. Cada vez que estoy aquí me siento como en casa y tengo la libertad y el cariño para sentirnos parte, no solo por todos los recuerdos que tengo de este lugar, por tantos que ya no están, sino por los amigos en la obra con los cuales podemos disfrutar, orar juntos, ver la mano del Señor. Ayer había casi 800 jóvenes aquí y cuando me paré en el púlpito y vi tantos, dije, Señor, ¿cuántas historias hay aquí? Si tu Espíritu no me ayuda para poder llegar a la necesidad de cada uno, con la bendición de tomar la palabra y uno desconocer la vida y las historias de cada uno, pero tener la certeza que el Espíritu por la palabra hace lo que solamente Dios puede hacer. Realmente les quiero animar por estos espacios que ustedes generan, no en una actitud egoísta de cuidar solo la quinta de Calle Brasil, sino de poder ampliar a chicos que vienen de tantos lados y poder tener un momento de encuentro con el Señor, de salud espiritual, de decisiones de fe. Que el Señor les bendiga mucho y realmente, una vez más, muchas gracias por este tiempo. Les dije que el tema de esta mañana era usando con poder las armas de la fe. Cuando nuestro hermano Miguel daba el informe en la Cena del Señor acerca de dadores de sangre, operaciones difíciles, problemas interpersonales, sentí que era la confirmación del Señor hablar un poquitito de la función de la iglesia como un hospital de almas. Evidentemente, la iglesia, nosotros tenemos un lema en nuestra congregación que es una iglesia de puertas abiertas. Y cuando presentamos este proyecto a la iglesia, hablábamos que es más que un eslogan, es una actitud de compasión como la que tenía Cristo, de poder no solamente tener una iglesia abierta a la comunidad, sino que cada creyente tenga un corazón con puertas abiertas, tenga una mente abierta para saber que hoy más que nunca en una sociedad partida, quebrada, uno hace un corte transversal a la sociedad argentina y latinoamericana y lo que descubre es dolor, pecados, heridas de la vida y ya no quedan lugares donde la gente se pueda restaurar. Hay un autor del libro Liderazgo Audaz, Bill Hillves, y él dice una frase que parece un poco extrema. Él dice, la esperanza del mundo es la iglesia local, y lo hace en referencia, vaya coincidencia, a la experiencia que tuvo 10 días después del 11S hace 10 años. Saben todas las tapas de los diarios hoy, ¿no? Y él decía una imagen que tenía, que pudo acceder 10 días después, cuando todavía en ese silencio que se podía cortar con un cuchillo en la zona cero, donde todavía se buscaba algún gemido de uno que pueda sobrevivir, ese fragor de los bomberos y rescatistas tratando de encontrar todavía una respiración de vida, y él dice, corre el foco, y a la derecha estaba lleno de parrillas con hamburguesas, con salchichas, con bebidas, que se le daba a toda la gente que estaba trabajando, y empresas que ponían dinero para ayudar, y toda la comunidad, y de pronto en medio de todo eso, había cristianos con su Biblia, llorando con el que lloran, dando esperanza al que no la tiene. Los que conocen el lugar saben que hacia adelante hay un cementerio con una capilla donde están todas las improntas de los bomberos y las historias y los papelitos de los chicos. Bueno. Y él decía, miraba a esos cristianos hablar, llevarles la palabra, y él dijo, solo los cristianos pueden hacer esa labor porque tienen a Cristo y tienen la esperanza. Déjenme tomar esa figura y llevarle a la luz de la palabra cómo la iglesia debe ser un hospital de almas, porque solo la iglesia puede utilizar las armas de la fe. Las armas de la fe que enseña la palabra están a disposición de toda la iglesia para enfrentar situaciones que tienen una connotación, a veces física, a veces emocional, pero por sobre todas las cosas, un trasfondo espiritual. No lo puede tratar un médico,
tratar un psiquiatra, solo un creyente con el espíritu y la herramienta de la palabra. Mire, yo he pasado muchos años en cursos de consejería con psiquiatras y psicólogos cristianos durante muchos años. Y fue una bendición estar con gente que además eran pastores. Y ellos una y otra vez repetían la misma frase. Más del 80, casi el 90% de los problemas que la gente trae a la iglesia pueden ser resueltos por consejeros cristianos con la palabra. Y algunos pocos que tienen una patología que indica la atención de un profesional. Es decir, la carga está sobre la iglesia. Y yo quisiera, a la luz de Santiago, capítulo 5, hacer un corte de la experiencia que vive la iglesia y de los dolores que le toca a la iglesia. E inmediatamente tomar de aquí 5 armas de la fe que somos desafiados como congregación para dar. Pero antes permítanme decirle que esto no es algo exclusivo de los pastores de la iglesia. Tienen la mayor responsabilidad. Pero aquí figura la frase unos a otros en un marco transversal de ida y vuelta donde todos podemos ser dadores de bendición. Si la iglesia es un hospital de almas, hay un médico divino que es único y es Cristo. Pero en el hospital de almas hay camilleros del alma, que son los que traen personas a los pies del Señor. Espero que esta noche, al predicar el Evangelio, haya muchos camilleros del alma. Tome su celular, mande un mensaje de texto, llame a la persona y tráigalo para que sea rescatado del infierno. Usted no puede dejar de hacer esto, porque usted es un camillero del alma. En el hospital de almas hay enfermeros del alma, que son aquellos hermanos y hermanas que al lado de los que sufren tienen una actitud compasiva para escuchar, para acompañar, para visitar, para estar. Hoy la carga viene para todo el mundo. Santiago capítulo 5. Vamos a leer todos juntos desde el versículo 13. Dice la palabra del Señor así. ¿A qué hora es el clic? ¿12 puntos? No hagas así, porque después, Bueno. 5:13. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra y pedimos que el auxilio de tu Espíritu nos guíe para entender toda la verdad. Ayúdanos, Señor, a quitar cualquier prejuicio o freno que nuestra carne tenga para aceptar tus desafíos como iglesia en esta mañana, porque es tu iglesia la que tú ganaste con el precio más alto, que es tu sangre preciosa. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ustedes saben que el contexto de la carta de Santiago es una iglesia con muchos conflictos, contiendas, pleitos. Santiago comienza la carta con oración y la termina con oración. Comienza hablando de la oración de fe y termina hablando de la oración de fe. En realidad aborda todos los problemas prácticos de la vida, pero aquí en este capítulo 5 podemos extraer armas que son únicamente propiedad de la iglesia porque las concede Dios para cada creyente que la puede utilizar.
Si uno mira rápidamente estos versículos, va a descubrir que hay tres palabras que nos pintan la radiografía emocional y espiritual de la iglesia. Aquí hay tres tipos de personas muy marcadas que probablemente sean parte del auditorio que tenemos aquí y de la gente que viene esta noche o que encuentran en la Villa 21 o en la 31 o donde están trabajando. En primer lugar, aparece gente afligida, versículo 13. En segundo lugar, aparece gente debilitada, versículo 14. Y en tercer lugar, aparece gente extraviada, versículo 19. Vuelva a repasar conmigo. Hablamos de afligidos, hablamos de debilitados y hablamos de extraviados. La primer grupo de personas afligidos, esta palabra está indicando personas que tienen aflicción emocional. El énfasis de la palabra está puesto en el peso emocional que le trae los problemas de la vida. Para ser un poco más práctico, es gente que tiene en el punto límite su sistema nervioso. Es como un elástico que se estira una vez, se estira otra vez y ya no vuelve. Es gente que seguramente estaría golpeando las puertas de una atención psiquiátrica. Es gente que ha perdido el sueño, que tiene que tomar pastillas para dormir, que continuamente está en angustia, que derrama muchas lágrimas. Tiene un tremendo pesar. La idea es alguien que emocionalmente está aplastado por los problemas que están viviendo y necesita salir de esto. Probablemente si va a un psiquiatra le va a dar una serie de pastillas que van a ir tratándolo de ayudar, pero sigue viviendo la misma realidad. Necesita armas de la fe. El segundo grupo en el español se traduce enfermos. La palabra en el original se utiliza mucho en la Biblia, por ejemplo en Romanos, en la misma palabra que aparece allí, para debilitados, el débil en la fe. Son personas que por los problemas y las circunstancias han perdido su fuerza y terminan teniendo una enfermedad también. Tenemos a alguien que está en cama acá. Ahora, podría llegar a ser que la persona está en cama por una enfermedad que se llama amartiagénica, amartía, pecado en el griego, génesis, originada por el pecado. Podría ser una somatización del problema, como es muy común hoy en día en esta sociedad llena de estrés y surmenage, o podría ser literalmente una persona que está enferma. Pero el énfasis de la palabra no está en la enfermedad física, sino en el debilitamiento de la persona. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Tercera palabra, extraviado, versículo 19. Aquí son las personas que se apartaron de la fe. Voy a hablarles de corazón a corazón. Nunca, como en este tiempo donde voy, encuentro tanto pesar por padres cristianos cuyos hijos se han apartado del Señor. Y para todos los que tenemos a los hijos en el camino del Señor, nunca levante el dedo para acusar a otro porque usted tiene hijos. Y aquí voy a detenerme cuando llegue a este punto de la responsabilidad que tenemos sobre los extraviados. Aquí estamos hablando de gente que está apartada, que está en la provincia apartada, que está en terrible peligro y que trae un dolor y una carga a quienes son de la fe, sus parientes y están en la iglesia. Seguramente la experiencia de muchos de los que están aquí. Yo le quiero traer en el nombre del Señor una palabra de aliento a su experiencia, pero también una carga de responsabilidad de la congregación frente a esta situación. Así que entonces tenemos gente afligida, afectada emocionalmente, tenemos debilitados con marcas físicas y tenemos extraviados en medio de la provincia apartada en tremendo peligro. ¿Cómo ayudamos a esta gente? Solo con las armas de la fe. Hay momentos de la vida donde nos damos cuenta que no podemos hacer nada y gracias a Dios acudimos a las armas de la fe. En uno de los primeros tiempos de mi ministerio, Marianelita, que ya está casada, ya les conté del cordobés este, ¿no? Ya les conté, pero andamos bárbaro con el cordobés, lo amo con todo mi corazón. Pero como yo le digo, ¿no? Uno los cría 20 años, los ayuda, los mima, le da estudio, y un tipo viene y en un saque te la lleva. Bueno, pero es una bendición, para eso los preparamos. Bueno, lo cierto del caso es que Marian era chiquitita y me tocó predicar en Bernal. Predico el viernes a la noche y la nena vuela de fiebre. 41. Los médicos dicen que lo que no baja con Novalgina baja con agua, pero nosotros la bañamos a las 4, eran las 4 de la mañana, volaba de fiebre. Así que el sábado la llevamos al
Clínica del Niño en Quilmes, alguno la debe conocer, y me la internada. Así que yo iba a la congregación, Esther quedaba con la criatura, yo iba, predicaba, terminaba de predicar, imaginen que fue el segundo turno de la noche, vuelta a la clínica. Predicaba a la mañana, vuelta a la clínica. 2 virus, uno se llamaba Shigella y otro son virus del agua, bueno, que producían 40 deposiciones por día la criatura, vomitaba y colitis, cada vez peor. Recuerdo que cuando volví a Santa Fe, un hermano dice, explíqueme esto, pastor, ¿cómo es esto? Usted va a servir al Señor y mire lo que le pasa a su hija. Yo sentía que era la voz de la mujer de Job, ¿no? Lo cierto del caso es que el domingo la subimos al auto 4 horas, por eso llegué a Campana tan rápido, que vos decías, el viernes. En 4 horas estamos en Santa Fe. Lo llamo al pediatra y le digo, se llevó la nena. Llegamos, le hace así del ojo, deshidratada, urgente, internada en terapia, la entablillan en una capsulita de acrílico, yo la cuidaba de noche y después me iba a trabajar, Esther la cuidaba de día. 3 días y la nena cada vez estaba peor. Era un pedacito de carne tirado y no reaccionaba, Y mientras yo la cuidé a la noche, Esther en su devocional tiene un encuentro personal con el Señor. Lee un pasaje que lo leyó decenas de veces, pero sintió que era una palabra para ella. Todo lo que pidieres al Padre, creyendo, lo recibiréis. Llega y me dice, Gus, la nena se va a levantar. Amén. A las 3 o 4 horas, de 40 deposiciones pasó a 5. Al otro día hubo que sacarle el entablillado porque se quería ir y 2 días antes la teníamos en casa. Yo aprendí que hay momentos de la vida donde a usted se le terminan todos los recursos. Hay momentos de la vida donde usted enfrenta situaciones espirituales que se le van de la mano y celebro que Dios nos ponga en esos espacios. Porque es donde todas estas verdades aparecen con una fuerza tremenda. Primer arma de la fe, el poder de la oración intercesora. Versículos 13 al 15. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Este pasaje enfatiza el poder de la oración intercesora de la Iglesia. Aquí está enfatizando la carga emocional que tiene la persona y Santiago dice haga oración. En el original se traduce continúe orando. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos es que no hemos descubierto lo que significa entrar profundamente en el tiempo de oración como iglesia. No sé cuántos de ustedes han leído Fuego Vivo, Viento Fresco, del pastor Jim Cymbala. Pero usted puede compartir algunas cosas y otras no, tiene que examinarlo todo y retener lo bueno. Pero hay principios de oración extraordinarios. Él dice que cuando llegó al tabernáculo de Brooklyn, en la iglesia había una veintena de personas, no podían juntar $100 para pagar la renta. Y entonces dijo, ¿qué hago yo acá, Señor? Así que llamó a la congregación y le dijo lo que nunca diría un pastor, y yo jamás lo he dicho desde el púlpito. A partir de ahora, la reunión más importante de la iglesia no es el domingo, es el martes la reunión de oración. Queremos que todos vengan el domingo, pero de esta situación salimos con oración. Cuando comenzó todo este proceso, llegó un pastor invitado y escuchó decir estas palabras. Y ese pastor se paró y dijo esta frase. Cuando la iglesia está llena, el domingo a la mañana, recuerden, en los Estados Unidos el culto más importante es a la mañana. Cuando la iglesia está llena un domingo a la mañana, habla de la popularidad del pastor. Cuando la iglesia está llena un domingo a la noche, que no es un culto normal, habla de la popularidad del predicador. Pero cuando la iglesia está llena un martes a la noche, habla de la popularidad de Jesús. Si usted me invita a una reunión administrativa, difícilmente tenga ganas de ir, porque estoy saturado de reuniones, como muchos de nosotros. Pero si usted me invita a una reunión de oración, yo voy gustoso.
Un hermano me decía de aquí de la provincia de Buenos Aires, le estamos buscando la vuelta para que la reunión de los martes o de los jueves venga más gente, porque el domingo tenemos 150, 200, el martes tenemos 40, 50, y entonces tenemos un estudio sistemático, y todo esto está bien. El gran problema es que tenemos que entender que el programa número 1 de la semana es orar. El simple hecho de que como iglesia podamos derramar el corazón el uno con el otro y establecer todo. Miren, les conté, Miguel, al vuelo, más de 20 nombraste enfermos, entre hombres y mujeres. Lo fui contando y perdí la cuenta. Pero 20, 30 estamos parados y los fuiste dando en línea. Y yo decía, si todo esto venimos el martes, ¿cuándo es la reunión? ¿Es el martes? El martes aquí, y aunque laburamos, viajamos 2 horas desde la provincia a la capital, o tenemos que ir, y decimos, dejo todo, aunque estoy agotado, porque este espacio es único. Es donde el pueblo de Dios se une y clama y intercede, no solamente por nosotros, sino por todos aquellos que no están. ¿Cómo cambia la iglesia cuando el poder de la oración comienza a brotar? A Santiago se lo conocía como rodillas de camello, hinchadas así. Santiago no solamente escribía de la oración, no solamente exhortaba de la oración. Santiago era un hombre de oración. Cuando toma la figura de Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, está diciendo, para Elías también era difícil. Aquel humilde hombre que dormía a la intemperie, vestido de pieles, Elías tisbita de las tierras de Galaad. De pronto Dios le dice que tiene que desafiar un imperio, decirle que va a tener un quebranto económico a Acab y Jezabel, y el hombre comienza a clamar y a orar para presentarse en ese desafío, y lo moviliza el valor y la guía de la oración. Necesitamos despertar como iglesia a la oración intercesora. Nada es más importante que la oración. Yo sé que aquí hay muchas madres que lloran por sus hijos. Una madre que ora no tiene techo. Un matrimonio que ora encamina a través de la oración todas las angustias de la vida. Miren, todos los espacios son maravillosos para derramarlos en oración. Es una bendición cuando usted puede venir en un viaje de 5 horas y tiene al lado a su esposa, escuchan CD, ponen la radio, apague todo y comience a orar. Arranque de arriba para abajo, ore por todo, por la presencia del Señor, honre al Señor, dé gracias por la salvación, baje a todos sus hijos, ore por su matrimonio, por cada uno de los chicos, siga, ore por todos los pastores de la iglesia, como dice Pedro en el 5, baje un poco más, mire todo el liderazgo de la iglesia, ore por los matrimonios de la iglesia, baje un poco más, ore por todos los jóvenes de la iglesia, hágase una lista de oración, tengan los nombres de cada uno, baje un poco más, piensen en todos los chicos de la iglesia. Cuando Santiago dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Un predicador decía, cuando quiero incomodar a un pastor, le pregunto por su vida de oración. Pregúnteme, Gustavo, ¿estás conforme con tu vida de oración? No. Rotundamente no. Siento que hay un largo camino y que apenas he hecho 4 metros. Pero creo que a veces la iglesia es como un gigantesco huerto de Getsemaní, donde está la aflicción de la hora más amarga, y algunos dormimos. Quiero decirle a la iglesia que muchas de las cuestiones que sobrellevamos años en la congregación y nunca pudimos resolver con recursos humanos, solo se resuelven con la oración. Cuando escucho a algunos que dicen, y no se puede hacer nada, hay que orar, a mí me suena que la oración es un recurso descartable. Yo no entiendo este principio en la palabra. Ahora, ¿cómo cambia cuando una iglesia comienza a clamar, a orar? Piensa en todas las expansiones misioneras. Cada misionero que viene y da un informe es un elemento más para clamar al Señor. Necesitamos cambiar la manera de pensar. Muchos de nosotros vamos a cargar toda la vida con nuestras debilidades, a menos que las traigamos en oración al Señor. Porque dice la palabra, la oración eficaz del justo, la traducción literalmente es tiene fuerza, tiene poder. Tenemos que en esta mañana tomar la decisión de ser una iglesia intercesora. Tal vez el primer espacio lo tengamos que dar los ancianos y los pastores, profundizando nuestro tiempo de oración.
cada uno de los líderes en sus comisiones se juntan 2 horas, oren 1 hora, y después los 18 puntos administrativos se acomodan todos juntos. No haga como una reunión de ancianos que yo iba cuando era mucho más joven, y había un montón de temas que arreglar para un congreso, y se para uno de los hermanos y dice, bueno, vamos a hacer 2 oraciones bien cortitas y después vamos a lo importante. Yo pregunto, si la oración no es importante, entonces ¿qué es importante? Primera arma extraordinaria de la palabra, la oración intercesora. Dice un autor, si la oración de un hombre puede controlar el tiempo atmosférico como Elías, nuestras oraciones sí que pueden mucho. Digamos amén a la oración. 2. El poder de la alabanza, versículo 13. ¿Está alguno de ustedes alegre? Cante alabanza. Miren, aquí hay un contraste emocional entre el afligido y el feliz. Pero en realidad la palabra alegre aquí está indicando una persona que está alegre por una circunstancia especial que lo puso alegre. Puede ser, por ejemplo, la prosperidad económica. Ahora, ¿por qué le dice cante alabanza? Miren, sugiere que el cristiano podría olvidarse de Dios en un tiempo de prosperidad. Esto es muy común en la familia de la fe, ¿verdad? Alguien que viene y de pronto empieza a prosperar económicamente, prospera y no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para servir al Señor, no viene a las reuniones, marca ficha el domingo, pone sus ofrendas, trae a los chicos a la escuelita, pero se va enfriando. ¿Por qué? Porque la prosperidad económica le comienza a quitar el gozo de las cuestiones espirituales. Entonces, ante el peligro, Santiago dice, si usted está prosperando, si está feliz, dele toda la gloria a Dios, ponga a Dios en el primer lugar, cante alabanza. Es un poquitito el concepto de Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9, cuando dice, Señor, no me des riquezas para que me olvide del Señor, ni pobreza para que reniegue tu nombre, manténme el pan necesario, la media de la palabra de Dios. Ahora, cuando uno piensa en la alabanza, yo quiero detenerme aquí. La iglesia tiene un idioma celestial, que es la alabanza. Quiero hablar de 2 aspectos. El primero, no cantamos para llenar un espacio. Alabamos y adoramos a Dios porque es una de las misiones de la iglesia. Ya no quedan espacios en la sociedad donde se alabe a Dios. Solo ocurre en la iglesia, ¿verdad? Difícilmente en el Congreso de la Nación alguien alabe al Señor, ¿no? Menos en la televisión. Salvo en algún programa cristiano. El punto es que más de una vez nos hemos privado de la bendición del tiempo de adoración y alabanza. Si en un programa de culto vamos a tener 20 minutos de alabanza y adoración, hay que venir, hay que orar, hay que dejar de lado todo y hay que poner la mira no en el que preside, ni en las palabras que dice, ni en los músicos que tengo, sino que hay que poner la vista en Dios. La alabanza es la expresión de un corazón que expresa todo lo que Dios hizo. Alabamos a Dios por sus grandes obras, adoramos a Dios por lo que Él es. En el primer caso bendecimos por sus grandes obras, primero la de la cruz y luego todas las bendiciones adicionales. Pero luego adoramos por lo que Él es. Nuestro conocimiento de Dios expresa naturalmente una necesidad para adorar. Les decía el viernes que estoy muy preocupado cuando estoy en el frente y estamos todos cantando, adorando a Dios y hay gente que está parada con la boca cerrada. Si alguien no canta, algo le pasa. Porque naturalmente un corazón que está lleno de la presencia de Dios quiere cantar y alabar al Señor. Cuando adoramos no se trata de nosotros, se trata de Dios. Algunos dicen, yo vengo a la reunión y me encanta el momento de alabanza porque me siento bien. Ese no es el punto. Venir a alabar no es que usted se sienta bien, eso es un efecto secundario de la adoración. El punto es Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. El tiempo de adoración no es una terapia grupal para sentirnos mejor. El punto es Él, es poner la mira en Él, es adorarle a Él. Todo nuestro tiempo tiene que ir a Él. Nuestra cena del Señor rota alrededor de Él. Nuestra cena del Señor no es para dar exhortaciones, para contar testimonios personales. No oramos a los hermanos, oramos a Dios. El eje es Él, a Él tenemos que ir. ¿Cómo cambia un culto
cuando se siente la presencia del Señor y su nombre es adorado y exaltado. Pero también el poder de la alabanza en nuestras palabras. Y aquí déjenme bajarle a unos a otros. Idiomas que bendicen, idiomas que maldicen. Dice Pedro en el capítulo 3, versículo 9, no devolviendo mal por mal, sígame un poquito, ni devolviendo, míreme bien, maldición por maldición, sino bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Categórica la palabra. ¿Usted con las palabras bendice o maldice? ¿Sabe? Las armas de la fe hacen de que las palabras sean una bendición en la congregación. Pero cuando Santiago en el capítulo 3 habla de que nadie puede controlar la lengua y que incendia toda la creación, y cuando habla de contiendas y murmuraciones, está hablando de que también la lengua es una arma del diablo. Pocas cosas ha dividido más la iglesia que las palabras que maldicen. Pocas cosas ha denigrado más a un siervo de Dios que las mentiras intencionadas de la carne sobre la vida y la obra de Dios. Pero usted está equivocado si cree que esas palabras van contra la persona. Esas palabras terminan enfrentándolo con Dios. Vaya al momento de Mateo. Allí en Mateo, cuando Pedro le dice, y Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Minutos después, he aquí voy a ir a Jerusalén porque es necesario que padezca en mano de los sacerdotes y el Hijo del Hombre muera y resucita al tercer día. Señor, ningún mal te acontezca. Palabras que maldicen. ¿Pero cómo? Si ahí no hay una crítica. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Satanás no entró en Pedro. La Biblia dice que Satanás entró en Judas. Pero lo que el Señor miraba es quién estaba detrás de esas palabras. Era el enemigo que quería impedir que llegue a la cruz, porque la cruz era el lugar de la victoria, de la derrota, de la muerte de Satanás y de todo el infierno. Entonces él entiende, el Señor, ¿quién está detrás? Querido mío, cuando nuestras palabras son usadas para denigrar la obra de Dios, los siervos de Dios, estamos enfrentándonos con Dios mismo. Y ese es el temor de Dios que hablábamos ayer. Tenemos que empezar a cuidar nuestras palabras. Déjeme ir un poco más práctico. En nuestra familia, ¿bendecimos o maldecimos con las palabras? ¡Qué tragedia cuando en una mesa familiar se utiliza un lugar de comunión y armonía criticando a los hermanos de la iglesia! ¡Qué tragedia cuando en medio de una reunión de consiervos, en vez de ver los problemas y tratar de bendecir y resolverlos, lo utilizamos en medio de un trasnoche, una pizza y horas que pasaron para con las palabras maldecir? Qué triste es cuando usted ha puesto en su vida la queja como un idioma de todos los días. Sociedad quejosa, como la sociedad judía, que se quejaba por todo cuando Cristo irrumpió. La queja porque las cosas no caminan bien, la queja porque no se mueve, siempre el costado negativo. Usted tiene que bendecir. Ahora hágase la pregunta en esta noche. ¿Está utilizando las armas de la fe para bendecir a las personas? ¿O su lengua es una herramienta de Satanás? Dios me libre de esto. Ahora Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Como queriendo decir, nadie queda fuera de esto. ¿Quién puede pararse y decir alguna vez en debilidad no hable mal de alguien? Todos lo hemos hecho. Pero aquí realza el arma de la fe para poder bendecir a las personas. No importa si no llevo a los otros puntos, pero quiero hacer reflexión en esto. En 1 Corintios capítulo 16, no lo busquen, conocemos tiempo. El apóstol dice que la venida de Estéfanas, Fortunato y otro hermano más confortaron su espíritu. Ahora, Estéfanas, Fortunato y Arcaico era el otro hermano. Son tres. Vinieron encomendados por la iglesia de Corinto a agradecerle y a fortalecer a Pablo luego de que escribió la primera carta. Él escribe la primera carta luego de recibir, según capítulo 1, el informe de los de Cloé,
¿Qué le dijeron los de Cloe? La iglesia está dividida. ¿Qué le dijeron Arcaico, Fortunato y Estéfanas? La misma verdad. Hemos leído la carta. Algunos dicen que son de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas. Pero los primeros cargaron su corazón. Soberanamente Dios utilizó esto para traer la carta. Pero los segundos los dijeron la misma verdad confortándole. Ahora yo digo, qué maravilla, ¿no? Dos tipos de personas. Uno ven desde este costado, sígame. Los otros ven la misma realidad desde acá. Los de Cloe dicen, la iglesia está dividida. Ponen el énfasis de una realidad negativa que hay que resolver. Arcaico, Fortunato y Estéfanas dice, está dividida, pero Dios ha utilizado tu palabra y la iglesia está siendo bendecida, y confortaron el espíritu de Pablo. ¿Cómo actúa usted cuando están los problemas de la iglesia? ¿Pone el énfasis en el costado negativo o en el poder de Dios para resolver los problemas? Cayó el hermano. Cae con un borceguí de 10 kilos y le pisa el cuerpo. O llora con los que lloran. Ora por ellos y trata de restaurar. Segunda arma de la fe, el poder de la alabanza. Como iglesia y con las palabras. Llévese en el corazón la exhortación de Pedro. No devolviendo mal por mal, pero que estoy herido. Quítese la queja de su vida. Y aprenda a bendecir a las personas en oración. Nunca me voy a olvidar después de un grupo de hermanos, un hermano puntual de mi ciudad, que en mis primeros años de ministerio me hizo mucho daño con sus comentarios. Y luego de venir de predicar, dolido por comentarios que había hecho, me fui al humo y mi consejero, nuestro pastor Miguel, le digo, mira, estoy herido y voy a ir a hablar con él. Y él me pone la mano en el hombro, yo tenía 25, 26 años, me pone la mano en el hombro y me dice, tenés que orar por él. Bendecilo, luego anda a hablar con él, pero bendecilo. Y vas a ver cómo la oración comienza a sanar la herida emocional que tenés y tus palabras van a ser distintas. Ore por sus enemigos, oren por los que le han hecho daño, bendigan a las personas. Tercera arma, el poder de la oración intercesora, el poder de la alabanza. Tercero, el poder del ministerio pastoral. Dice, ¿está alguno de vosotros enfermo? Traducimos, débil. Llame a los ancianos de la iglesia y únjanlo con aceite, y la oración de fe levantará al enfermo. Convoque a los ancianos de la iglesia. En la estructura gramatical de la frase, el que está pidiendo es el enfermo. Pero déjeme decirle que el ejercicio es lo que quiero rescatar. El ministerio pastoral de la iglesia. Ahora es muy interesante que cuando vienen los ancianos y los pastores de la iglesia, oran y dice claramente, y la oración de fe levantará al enfermo y el Señor lo levantará. El énfasis no está ni en el aceite, que era un elemento curativo para los dolores musculares, ni siquiera en las personas que van a hacerlo. El énfasis está en el que responde la oración. El Señor lo levantará. Cuando oramos por las personas que están afligidas, debilitadas, la herramienta que Dios utiliza es el ministerio pastoral en ocasiones, pero quien hace la obra, la gloria no es ni para los pastores ni para el aceite, sino para Dios, que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Por eso dice en el capítulo 1 que todo don perfecto y toda dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. No hay bendición que no pueda venir del cielo. Somos nada más que herramientas. Nunca se quede con gloria ajena. Toda la gloria es del Señor. Ahora es interesante que esta persona convoca a los pastores. Déjame detenerme un instante allí. Dios ha puesto pastores en la congregación como una herramienta en las necesidades de las personas. Hay cuestiones que solo pueden ser tratadas y llevadas adelante por los pastores de la iglesia. Qué tremenda responsabilidad tienen los pastores. Qué carga que tenemos los ancianos de la iglesia. Tenemos que tratar de dividir nuestro tiempo entre la familia, porque quien no puede gobernar su iglesia tampoco puede gobernar su casa. Entre nuestro trabajo secular, los que somos laicos y los que son misioneros en muchas cuestiones de la obra. Y en medio de todo eso tenemos que entender las necesidades de los santos. Por eso Pedro dice, oren por vuestros pastores. Miren, cada vez que por misericordia del Señor nos utiliza y somos puestos en la vidriera, si hay algo que tenemos como valioso, es que cuando viene un hermano y dice gracias por lo que hiciste, el reclamo inmediato es oren por nosotros, ¿o no?
Oren por nosotros. ¿Qué es lo mejor que me puedo llevar yo de aquí? Si en algo me ha utilizado el Señor de esta congregación de Calle Brasil, que oren por mi mujer Esther, que oren por Marianela, por Franco, por Andrés, por la Iglesia del Norte. Las oraciones de ustedes son el mejor de todas las bendiciones que me puedo llevar. Y así sus pastores. Porque son esta función de los hermanos que pueden llegar al lugar donde nadie puede llegar. Miren, somos 4 ancianos en la iglesia. Cada uno Dios le ha dado algo especial. Ninguno es irrepetible. Cada uno tiene un don distinto. Lo que hace uno no puede hacer el otro. Yo estoy tan feliz en el lugar donde estoy trabajando. Admiro tanto a mis compañeros de milicia. Son tan valiosos. Pero uno de ellos, Miguel, es una persona tan especial. Tan especial. Él hace de cada velorio como pastor un lugar de salvación y restauración. Él hace de cada cama de hospital y de sanatorio un centro de entrenamiento pastoral para el que lo acompaña y un lugar de bendición y de apertura. Podría contarle tantas historias. Yo le digo, Miguel, vos nunca vas a escribir, pero si querés agarrar un grabador, empezá a grabar y después lo ponemos en palabras, porque tiene 50 años de ministerio en hospitales y en velorios y en cementerios, y Dios lo ha utilizado con una gracia, con una palabra, con una compasión. Solo los pastores de la iglesia pueden ser utilizados así. Y los que tienen la carga pastoral. Por eso quiero animarles a que entendamos que la iglesia que tiene sus pastores es una bendición. Pero yo no estoy de acuerdo con aquello, pero yo opino del otro. Deje de poner el foco en lo periférico y vaya a lo medular, a donde lo lleva la palabra. Cuiden a sus pastores, oren por sus pastores. Claro que nosotros vamos a tener que dar cuenta, dice Pedro. Claro que no tenemos que enseñorearnos de la grey. Claro que tenemos que hacerlo no por codicia de ganancias deshonestas. Están todos los requisitos en Timoteo y Tito. Y todo esto lo sabemos y daremos cuenta en el tribunal de Cristo. Pero ¿cómo cambia una congregación que, amando a sus pastores, generan un ambiente de bendición, de apoyo? ¿Cómo se siente apoyado un pastor cuando la congregación valora su ministerio pastoral? Tercera herramienta, el ministerio pastoral. ¿Está alguno de ustedes débil? Llame a los ancianos de la iglesia. Cuarto arma que encuentro aquí, me quedan 10 minutitos. El poder de la confesión mutua. Entonces repasamos, nos agarró un ataque de amnesia. Yo qué serio que estamos, ¿eh? Ahí estamos mejor. Número 1, el poder de la... bueno, te lo puedo decir. El poder de la... Que el Señor les bendiga. Nuestro hermano va a terminar con... Número 1, ahí está el poder de la oración intercesora. Número 2, el poder de la alabanza. Número 3, el poder del ministerio pastoral. Número 4, el poder de la confesión mutua. Dice Santiago, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Míreme la mano. Aquí baja de la cuestión pastoral y entra en el lineal de la congregación. En el segundo año de nuestra iglesia nos visitó un hombre que fue de mucha bendición en aquel tiempo para nosotros, Don Fanny. Él nos dijo, en el trabajo pastoral siempre hay fricciones, porque estamos en la carne. Hagan un ejercicio pastoral que les va a ayudar mucho. Ese es en Santiago. Cada 15 días júntense los ancianos, los diáconos, los líderes, y confiesen las ofensas unos con otros. ¿Y cómo se implementa ese ejercicio? Bueno, generen un espacio de oración, y luego ¿cómo es tu nombre? Yo estoy con Cristian. Entonces estoy con Cristian y le digo, gracias al Señor, oro con Cristian. Pero después digo, gracias al Señor por tu vida, todo lo que el Señor te está utilizando. Pero tengo que decirte que cuando habíamos quedado en aquella reunión, y vos cambiaste todo, o quiero decirte que cuando esperaba que vengas y no viniste, y no pudimos cubrir las cosas, yo me sentí mal, y te lo quiero decir. ¿Qué hace Cristian? Gustavo, la verdad que estuve mal, no vine porque perdoname, y yo limpio la cancha, limpio. Estoy con fulano hablando y él me dice, Gustavo, cuando vos dijiste aquello, yo sentí que fuiste injusto. Bueno, mira, yo lo dije por esto, pero si te ofendí te pido perdón, limpiamos la cancha.
Mira, vos, hermana, cuando tuvimos la reunión de mujeres, actuaste de esta manera y sentí que no fuiste buena o dijiste palabras que me hirieron. Bueno, te pido perdón, limpiamos la cancha. Muévase un poquitito. ¿No es una bendición esto en el matrimonio cristiano? ¿O no nos vamos de boca alguna vez? ¿O no se nos sale la cadena alguna vez? Y decimos lo que no tenemos que decir, y a los 20 minutos para algo sirve este aparatito que nos vuelve loco, ¿no? Perdóname, ahora escúcheme, no use el celular para confesar las ofensas, porque acá está hablando de unos a otros personal, face to face. ¿Está bien? Cara a cara. Satanás es tan astuto que cuando el tiempo va pasando vamos acumulando cuestiones pendientes. ¿Cómo es este marco de Santiago? Bueno, es probable que aquí, la Biblia no lo dice implícitamente, pero uno puede llegar a deducir que aquí hay una familia con un debilitado, pero hay enfrentamiento familiar. Entonces, cuando habla Santiago, dice, aparte de la oración, confiesen las ofensas, porque esas ofensas son fuente de angustia, de amargura, de resentimiento, y los vuelve a debilitar. ¿Usted quiere un diagnóstico de una iglesia debilitada? Es una iglesia que no confiesa las ofensas los unos con los otros. Ahora, hay hermanos que son muy sensibles para confesar, y hay otros que una pared de concreto es más blanda que ellos. Durísimo. Entonces dice, ¿por qué son tan duros? Bueno, quizá porque fueron criados en un lugar de mucha dureza, quizá vienen de un contexto cultural donde se encierran, quizá tienen un temperamento propenso a retraerse y no abrirse. Hay muchas razones. Pero no se pierdan la bendición de confesar unos con otros. Porque la iglesia es una gigantesca red que se echa en el nombre del Señor, y los agujeros de la red son esas diferencias que tenemos unos con otros. Sí, porque en el año 1980, 1980, hace 30 años que tenía que haber confesado y se lo hubiera sacado de encima. Yo conozco hermanos que peinan más canas que las que tienen que peinar, que están más encorvados, que viven una vida de amargura. ¿Qué drama es la amargura del corazón del creyente? Satanás ha llenado corazones de amargura, se le van los años para servir a Cristo y viven puestos en medio de los reclamos, de los resentimientos, de las conversaciones bajas, y no sirven al Señor. Confiesen las ofensas, libérense, pero escuche, una vez que la confesó no vuelva sobre lo mismo. Porque usted lo hizo en el nombre del Señor, apelando a la sangre de la cruz. No puede volver sobre eso. Satanás es un especialista para sacar los trapos sucios del pasado una y otra vez y traerlos al corazón del matrimonio, al corazón de la pareja, a la relación filial, a la iglesia. ¡Qué bendición que en el mundo la gente se odia, se engaña, vive con rencores, no se perdona por años! Pero la bendición del creyente: confesad vuestras ofensas los unos con los otros. Y entonces la iglesia es una iglesia viva, libre para experimentar el poder de Dios. Termino. Última arma. El poder de la restauración del extraviado. Dicen los versículos 19 y 20, con un énfasis tremendo: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Tengo aquí hermanos que están en la provincia apartada. Tenemos gente que, aunque la construcción en el original puede indicar que fueron extraviados por influencia de algunos malos amigos, o puede haber sido extraviado por decisión propia, por enfriarse de la fe. El punto no es la razón. El punto es que está extraviado. ¿Qué hacemos con el extraviado? Que el Señor se encargue. Fantástico. Me parece extraordinario, pero vaya al Evangelio y vea al Señor enseñando a sus discípulos, vea al Señor hablando a los judíos, y comienzan los ejemplos. Si un pastor tiene 100 ovejas, deja la 99 y busca la extraviada. Vean el ejemplo del hijo pródigo, vean el ejemplo de la moneda perdida. Miren las palabras del maestro: pare un instante, traiga lo poco que le queda a esta altura del día para escuchar, la media neurona que nos queda, y escuche las palabras del maestro. No es la voluntad del Padre Celestial que se pierda ninguna de estas ovejas. Punto.
¿Saben que aquí Santiago está diciendo un verbo muy particular? Vean el versículo 20, subraya el verbo sepa. Ese verbo tiene una connotación de decir, atención iglesia de Cristo, no se olviden de esto. Atención iglesia de Cristo, nunca dejen de tener presente esto. Sepa claramente la iglesia que los que están extraviados están en dos problemas terribles. Algo les dije el viernes. En primer lugar, que el pecador que está en error en su camino debe ser librado de muerte. Primer problema, paralización espiritual de que está apartado. Y bueno, ya se fue hace 2 años. Está en un estado de altísimo peligro. No puede ser que no nos preocupemos por él. Pero no quiere saber nada de la fe. Ore por él. La palabra muerte no habla de pérdida de salvación ni de muerte física. Está hablando de la paralización espiritual. Tiene al espíritu contristado, pero está en medio de la comida de cerdos y del barro y en el medio del pecado. Está en estado de muerte. Tiene grave peligro. Es la idea de alguien que ha salido de la cobertura, de la protección del Señor, y la gracia restrictiva le puede ayudar en un momento de tremendo peligro. Pero no tiene la influencia de la palabra, no tiene la cobertura de la comunión de la iglesia, no tiene el poder de la oración para está en tremendo peligro. ¿Le vino un nombre a la cabeza? Jóvenes que están aquí, ¿le vinieron los nombres de los muchachos y las chicas que no están? ¿Se acuerdan de la conferencia anterior? ¿Cuánto oraste por esa persona? Quizás deberíamos movilizarnos hoy mismo, buscarle el teléfono, mandarle un mensaje, llamarlo. Está en terrible peligro. Madre, padre, que están aquí, cuyos hijos están alejados. ¿Cuánto dolor nos trae esto? ¡Claro! Tenemos que amar a nuestros jóvenes, orar por ellos, abrazarlos en el amor del Señor. Allí afuera es una carnicería con el enemigo. Yo le doy tanto gracias a Dios por los líderes de la iglesia que se encargan por los jóvenes. Miren, el otro día le hablaba a Chiche, Norberto Pray, que es el encargado del grupo adolescente. Tenemos un grupo adolescente extraordinario. La gracia del Señor ha hecho un equipo que debe ser de los mejores que hemos tenido en 24 años. Pero ¿sabe qué me hace bien? Que él se preocupa por uno de mis hijos. Él dirá, es el pastor. Y al pibe le corre sangre, no B-Power por las venas. El pibe es de carne y hueso, necesita alguien que no sea el papá y la mamá, un pastor que se ocupe. Cada vez que lo veo, lo abrazo y le digo, te doy tantas gracias de venir a casa, hacer el discipulado con él, buscarlo. Yo celebro a aquellos que tienen cargas por los jóvenes mayores que están aquí. Los muchachos y las chicas que tienen carga por los jóvenes, apóyenlos. Son las herramientas que llegan donde nosotros no llegamos. Hoy hablaban de la Villa 21, Villa 31. Difícilmente yo puedo ser un instrumento allí. Ahora Dios le puso carga a personas. Están bajo la cobertura de la iglesia. Gracias a Dios, oren por esta gente. O usted va a ir a la Villa 31. Gracias a Dios por gente que tiene carga. Gracias a Dios por los que van a la obra misionera. Gracias a Dios por los que están con aquellos que son adictos, que están en el peor de los lugares que no podemos llegar. Eso es la iglesia de Cristo. Llega a los extraviados y tenemos que orar porque están en paralización, pero habla de que quien lo hace traer cubrirá multitud de pecados, y con esto estoy terminando. El verbo cubrir no está queriendo decir encubrir el pecado que está ocurriendo en la provincia apartada. No. Lo que está queriendo decir que cuando traemos al extraviado, le damos la oportunidad en un arrepentimiento que el perdón del Señor cubra todas sus faltas y le saquemos la carga de la culpa y los errores que lleva. Uno ve que está apartado y dice, no le importa nada de Dios. No es así. Aparentemente no le importa nada de Dios. Pero hay un momento donde la miseria y la realidad, 1 año, 2 años, 4 años, 2 meses, hay un momento que dice, ¿qué estoy haciendo acá? Mira, mis pies están llenos de barro. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Necesito la abundancia de pan. Y en ese momento, la iglesia tiene que estar atenta, sensible, no condenarlo. No se le ocurra cuando pasa por esa puerta decirle, ¡ja! ¿Cuánto hace que no venís, Jamás diga eso. Nunca. No se le ocurra decirle,
Bueno, por fin viniste. Nunca tiene que decir eso. Ámelo. Ya el Señor le dijo todo. Usted no tiene que hacer de Espíritu Santo. Abrácelo con amor. Tráigalo. Deje que la palabra trabaje. Nada tiene más fuerza en la iglesia que el poder del amor de los hermanos unos con otros. El amor hace irresistible a la persona que está apartada porque siente que allí hay una temperatura que él no encuentra en la frialdad del mundo. Lo encontró en la peatonal, lo encontró en la cancha, lo encontró en el shopping. No lo esquive. No le pregunte nada, abrácelo en el nombre del Señor. Muéstrele cariño y eso va a abrir una puerta para que solito empiece a alargar. La iglesia debe ser un hospital de almas. Conclusión. Santiago mira a la iglesia y le dice, queridos, recuerden lo que dice el apóstol. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Estas armas no son cuestiones de hombres. Son espirituales. Son poderosas en Dios, no en la carne. ¿Para qué? Para derribar toda cosa alta, huestes espirituales de maldad, y toda altivez, argumentos humanos y filosofías que pululan en este mundo sin Cristo, y llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. La iglesia tiene las armas de la fe. Usted la tiene en casa. Tomémosla por la fe como iglesia y hagamos de este lugar un hospital de almas. Celebro que este salón esté lleno de personas un domingo en la mañana. Pero acuérdese, en este domingo 11S, cuando toda la humanidad recuerda una de las grandes tragedias de dolor y muerte, la iglesia local es la esperanza. Los creyentes son los médicos del alma, los camilleros del alma, para traer a los que están extraviados, a los que están sin Cristo. ¿Qué va a hacer hoy a la tarde, antes de los cultos? Yo le voy a invitar que terminemos de una manera diferente. ¿Me permiten los pastores? Vamos a tener un momento de oración personal. Vamos a inclinar la cabeza. Tal vez algunos diciéndole, Señor, perdón, porque me he desentendido del dolor y del destino de los perdidos. Si Dios le trajo un nombre, póngalo en oración ahora. Si no oro por sus pastores, ore ahora. Si no oro por el que está extraviado, ore ahora. Y hagamos de este lugar la compasión de Jesús sobre las personas. Tiempito de oración y uno de los pastores termina.